Perfecto. Bueno, como dije recientemente, antes que nada, de comenzar, bueno, primero pedir disculpas por mi voz. Estuvimos de congresos, de jornadas todo el fin de semana y estuvimos haciendo uso y abuso y mal uso de la voz. Así que hoy me encuentro un poco limitada y un poco afónica, pero prometo que voy a poner toda la actitud para que se entienda y salga todo bien. Y bueno, y también antes de comenzar, quiero agradecer a Bes Innovación Veterinaria por la invitación a formar parte de esta, de esta parte de oncología y siempre agradecida, bueno, a Laboratorios Chemovet, eh, que son, bueno, amigos, laboratorio amigo, un laboratorio con el cual trabajamos hace muchos años y que me hace muy feliz poder estar hoy en esta charla, no solo por lo que vamos a conversar, sino porque lo voy a poder transmitir a través de la experiencia, porque tengo la suerte y la ventaja de poder utilizar los productos del laboratorio. ¿Mm? Bueno, la charla de hoy básicamente vamos a hablar de tratamientos oncológicos en veterinaria, que ustedes ya estuvieron viendo algo de esto en las clases anteriores, la clase pasada, la semana pasada con el doctor Jorge Luis, vieron la parte de cirugías oncológicas. Hoy me toca hablar a mí un poquito de lo que serían las quimioterapias. ¿Mm? Vamos a ver a lo largo de la clase de hoy lo que sería el uso de quimioterápicos endovenosos, de quimioterápicos por vía oral, en los que vamos a hacer mucho más hincapié, porque también ya vieron algo de quimioterápicos endovenosos en la primera clase. Vamos a hablar sobre terapia metronómica y vamos a hablar sobre los efectos adversos y los manejos del paciente durante la quimioterapia, ¿sí? Otros tipos de tratamientos que se pueden encontrar en veterinaria incluyen, como les dije recién, a la cirugía oncológica, la radioterapia, la electroquimioterapia, la criocirugía. Algo que siempre me gusta destacar y que me encanta comenzar hablando con ustedes cuando hablamos sobre quimioterapias es sobre el impacto y sobre lo fuerte que es cuando nombramos o cuando decimos la palabra quimioterapia, ¿no? Y cómo el tutor, el propietario o la persona que escucha esta palabra, em, cómo se pone al respecto, cómo la siente, cómo la identifica y cuáles son los recuerdos que les viene a la cabeza, ¿no? En lo que se ponen a pensar. Muchas veces han pasado por situaciones en su familia, y esto no es más que recordar algo por lo cual ya han pasado anteriormente y su recuerdo. Y esto hace de que muchas veces no lleguen a nosotros al consultorio con cierto temor tanto a la palabra quimioterapia como a la palabra cáncer, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros para tratar de apaciguar un poco todos esos miedos, esos temores y de poder hacer comprender que no tienen que tener miedo, sino que nosotros estamos para acompañarlos ante cualquier decisión que ellos vayan a querer tomar con respecto a los tratamientos que vayamos a ofrecer a nuestros pacientes y sobre todo, bueno, para comentarles que muchas veces en medicina veterinaria no sucede lo mismo que suele suceder en medicina humana y que los pacientes nuestros, perros y gatos, suelen dar muchísimo mejor la quimioterapia que un paciente humano, ¿sí? Em, ¿Qué es la quimioterapia? Esto, bueno, creo que ya lo vieron también en la primera clase, pero lo vamos a repasar un poquito. Pero prácticamente cuando decimos quimioterapia nos referimos a todos aquellos medicamentos que sirven para tratar el cáncer. Sin embargo, es importante entender que no todos los medicamentos que nosotros vayamos a utilizar para tratar el cáncer van a funcionar de la misma manera. Por eso es importante comprender cuáles son, cuál es el origen de cada uno de ellos y sobre todo cómo funcionan. También es importante entender que no hay un solo producto para tratar el cáncer en general de los perros. El cáncer no es una enfermedad, sino que son muchas enfermedades, son muchos diagnósticos y que siempre antes de indicar una quimioterapia tenemos que partir de un diagnóstico correcto y fundamentalmente de una correcta estadificación. Un correcto diagnóstico que puede comenzar a través de
una punción para un estudio de células, ¿sí? Para una citología, una citopatología, que muchas veces puede servirnos para ya tener una aproximación diagnóstica muy acertada e incluso definir algún tipo de tratamientos, pero algunas veces no es suficiente y necesitamos confirmar, ponerle un nombre, un apellido y tener mucho más datos sobre la enfermedad que quiero tratar con una histopatología o tal vez con un diagnóstico molecular como una inmunohistoquímica y tal vez me puedo llegar a ir un poco más allá, ¿sí? Partiendo de ese correcto diagnóstico, yo voy a saber qué requiere mi paciente para estar estadificado. Y estar estadificado o estadificar ese paciente quiere decir o hace referencia a dónde me encuentro, dónde nos encontramos, dónde está parado ese paciente. Si la enfermedad es localizada o si la enfermedad ha avanzado hacia otras estructuras o a distancia. Siempre que hacemos una estadificación, lo hacemos a través del sistema internacional propuesto por la WHO, que es la Organización Mundial para la Salud, que se basa en una T, una N y una M, en donde la T hace referencia o alusión al tamaño del tumor, la N hace referencia al estado de los linfonodos em, centinelas, donde va a drenar el tumor, ¿sí? Que pueden ser positivos o negativos, y la M hace referencia a la metástasis que pudiera o no tener ese paciente. En base a esa estadificación, yo voy a elegir una quimioterapia para mi paciente siempre y cuando el diagnóstico sea de resolución o sea tratado o requiera un tratamiento de quimioterapia. No todos los diagnósticos oncológicos requieren un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Una quimioterapia, por lo general, le vamos a utilizar, o donde más la vamos a utilizar, por ejemplo, son en enfermedades sistémicas como una enfermedad hematopoyética, un linfoma, una leucemia, también en TBT, ¿sí? Y en distintas otras enfermedades que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Em, Cuando aplicamos un tratamiento sistémico, un quimioterápico sistémico, nos va a servir no solo para obtener un control local de esa enfermedad que nosotros queremos tratar, sino también nos puede servir para tratar células cancerosas que se han propagado, ¿sí? Células metástasis o micrometástasis que se han propagado, que se han diseminado a partir del tumor primario, ¿sí? Esto hace que la quimioterapia sea diferente a un tratamiento localizado, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, la cirugía, la electroquimioterapia, la criocirugía o la radioterapia, ¿sí? ¿Cuáles son en sí los objetivos de una terapia antineoplásica o de una quimioterapia? En primer lugar, erradicar a las células cancerosas. Tratamos de buscar o de alcanzar la curación, algo que no siempre es posible de realizar, ¿sí? Pero bueno, el objetivo primordial siempre de estos tipos de terapia antineoplásica es eliminar todas las células cancerosas del organismo. Y de esa manera logran una remisión completa en el paciente que nosotros estamos tratando de la enfermedad que nosotros estamos tratando. En medicina veterinaria esto no siempre es posible de lograr. Tratamos de lograr la curación con quimioterapia, por ejemplo, en un paciente con TBT, ¿sí? Otro de los objetivos que tiene la quimioterapia es reducir la carga tumoral. Por ejemplo, un paciente con un mastocitoma, muchas veces hacemos una quimioterapia antes del tratamiento quirúrgico, por ejemplo, ya vamos a ver bien cómo se van a llamar estos distintos tipos de indicaciones de quimioterapia, y lo que buscamos es reducir el tamaño o la extensión de ciertos tumores y facilitar de esa manera el tratamiento complementario o el tratamiento elegido para ese tipo de tumor. Algunas veces no podemos lograr ninguna de estos dos objetivos mencionados recientemente y solamente la vamos a utilizar como un tratamiento paliativo. Un gran ejemplo acá es un carcinoma de células transicionales, en donde muchas veces no es posible la curación de la enfermedad o por la ubicación que tiene muchas veces en
en la región del trígono vesical. Tampoco es posible realizar tal vez una cirugía, pero sí me va a servir para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes y también prolongar la supervivencia siempre y cuando la calidad de vida me lo permita. Entonces, cuando hablamos no solo de los objetivos de la terapia antineoplásica, y los ponemos en evidencia, podemos decir que el principal beneficio de la quimioterapia está en darle calidad de vida y prolongar el tiempo de sobrevida de nuestros pacientes. Acá algo que me gusta conversar mucho con los tutores y que trato de ponerlo siempre, yo siempre digo, vamos a sentarnos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a tratar de elegir cuál es el mejor tratamiento para el paciente, y no siempre es lo que yo propongo o lo que yo considero como mejor tratamiento en base al diagnóstico, a la estadificación y a lo que el libro dice que es el tratamiento que mejor debería funcionar en este paciente, ¿sí? Sino que acá voy a tener en cuenta otros factores externos a mi paciente. En realidad no son externos a mi paciente, sino que son externos a la enfermedad que tiene mi paciente, ¿sí? Propios de la enfermedad van a ser el diagnóstico, la estadificación y el estado general del paciente como tal. Y externos a la enfermedad, yo considero factores como la cooperación de los propietarios, el tipo de vida que tengan los propietarios, cuántas horas dedica ese propietario al cuidado de mi paciente, ¿sí? Y qué tan comprometidos van a estar con el tratamiento que yo quiero instaurar. Y también la disponibilidad de las drogas que yo quiero indicar. ¿Y por qué hago mención a todo esto? Porque yo puedo proponer el mejor tratamiento, el que mejor funcione, de acuerdo a estudios científicos que lo avalen, que lo respalden, pero si el propietario no coopera, si las drogas no las consigo, o si mi paciente tiene alguna enfermedad de base o concomitante que no le permite recibir ese tratamiento, y bueno, seguramente no va a ser el tratamiento indicado. Entonces acá tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, sentarnos con los tutores, darle opciones de tratamiento y definir cuál es el mejor tratamiento. Yo siempre digo que el mejor tratamiento quimioterápico en mi paciente es aquel que elegimos todos juntos y que estamos todos dispuestos a llevarlo adelante, ¿sí? Entonces, acá tómense siempre un tiempo para conversar, conversen sobre los costos, sobre qué puede pasar en el caso de que empiecen a aparecer efectos adversos, que ya los vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Y todo eso va a servir para tomar buenas decisiones. Yo sé que esto ya lo vieron anteriormente en una de las primeras clases, pero no quería dejar de mencionar que las drogas quimioterápicas van a actuar en los distintos puntos del ciclo de vida de una célula. Yo siempre digo que el ciclo de vida de una célula es como la rutina diaria nuestra, ¿sí? Nos levantamos, hacemos nuestra higiene personal, desayunamos, almorzamos, cenamos y nos vamos a dormir. Bueno, con un ciclo celular pasa exactamente lo mismo. En cada una de esas acciones que va a ir teniendo el ciclo celular a lo largo del día, van a ir ocurriendo ciertos eventos en el interior de todas estas células hasta que al final del día le van a permitir dividirse y dar dos copias idénticas, ¿sí? Si en algún punto esta célula se copia o avanza y arrastra algún error, ¿sí? Y continúa su división celular, continúa copiándose con este error, va a terminar dando células con características o con errores en el interior, en su interior, ¿sí? Y de esa manera van a empezar a multiplicarse y a dividirse de manera descontrolada. Es un resumen muy, muy chiquitito y muy puntual, pues no quiero pasarlo por alto. ¿Qué es lo que me interesa que comprendan, que seguramente ya lo hicieron a partir de la primera clase, donde vieron el ciclo celular?
Lo que me interesa es que ustedes entiendan que en las distintas etapas del ciclo celular, en las distintas fases del ciclo celular, van a ir a actuar los distintos agentes quimioterápicos. Incluso algunos de estos agentes quimioterápicos que vamos a ir viendo van a ser específicos de fases y otros no van a ser específicos de fases. De acuerdo al lugar donde estas drogas antineoplásicas actúen, van a producir la muerte celular espontánea, van a detener el ciclo celular, la división de ese ciclo celular, van a impedir la división celular al alterar las estructuras de la célula o también pueden impedir el crecimiento de vasos sanguíneos. Y de esa manera van a detener o van a lograr la muerte celular y hacer que el tumor, bueno, empiece a responder a un tratamiento de quimioterapia y nosotros empecemos a ver los efectos que queremos ver cuando indicamos un tratamiento, ¿sí? Em, este es Moro, un paciente nuestro de la veterinaria, eh, que terminó hace muy poquitito su tratamiento para mastocitoma. Em, bueno, más allá de Moro, el objetivo de la quimioterapia, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es tratar de matar, destruir o controlar, ¿sí?, las células tumorales, las células cancerosas, o reducir ese tumor, ¿sí?, llevarlo a un estado en el cual me permita o instaurar un segundo tratamiento si la quimioterapia no va a lograr la curación de ese paciente o la remisión total de ese paciente, ¿sí?, o mantener un control y prolongar la calidad de vida. Hay que tener en cuenta también que la quimioterapia muchas veces puede presentar efectos secundarios que van a depender de cada una de las drogas utilizadas y sobre todo de factores individuales para cada paciente. No quiere decir que una droga que pueda llegar a tener una lista larga o no tan larga, una lista larga o corta de efectos secundarios, no quiere decir que todos esos efectos secundarios se vayan a presentar en todos los pacientes. Tal vez no se presente ningún efecto secundario en un paciente, tal vez aparezca uno, tal vez aparezcan un conjunto de efectos secundarios, ¿sí? O tal vez aparezca algunos que ni siquiera nos lo esperábamos, ¿sí? Se pueden aplicar, cuando hablamos de quimioterapia, podemos utilizar protocolos de drogas, que es cuando utilizamos o combinamos más de una droga. Pueden haber protocolos de dos, incluso de tres drogas juntas, son protocolos mucho más intensivos, o tratamientos con monodroga, que es cuando usamos una sola droga para tratar un paciente. Muchas veces cuando hacemos monodrogas, las resistencias a las quimioterapias suelen ser mayores que cuando utilizamos protocolos de dos o más drogas, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta que cuando utilizamos los protocolos de quimioterapia se van a aplicar en ciclos o series de tratamiento. Los ciclos pueden ser uno, dos, por lo general son 4, 5, 6 ciclos y se van a hacer en cada 7 días, cada 14 días, cada 21 días. Cada droga, cada protocolo tiene sus ciclos o sus días de tratamientos indicados. Todo esto ustedes se lo tienen que explicar siempre a los tutores. Esto es porque el tutor tiene que saber cuándo tiene que trasladar al paciente a la clínica, cuándo tiene que hacer análisis de sangre y bioquímica sanguínea completa, qué otros métodos complementarios tienen que hacer dependiendo del tipo de medicaciones, de medicación oncológica que utilicen, ecocardiogramas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre, como les digo, vayan tratando de dejar siempre en claro, conversando esto en las primeras consultas que vayan teniendo, los primeros encuentros que tengan con los tutores, para poder tomar decisiones acertadas en el tratamiento de la mascota. Dependiendo del objetivo de las quimioterapias que nosotros vayamos a utilizar, la quimioterapia la podemos indicar como curativa o como paliativa. Ya estuvimos viendo un poquito sobre esto. La quimioterapia curativa es aquella que va a permitir que desaparezca por completo la enfermedad, como el caso del TBT, ¿sí? Y la quimioterapia paliativa es aquella que solamente va a lograr paliar los síntomas, o sea, aliviar los síntomas presentes. Por ejemplo, una
dijimos el carcinoma de células transicionales en vejiga, donde van a desaparecer síntomas característicos como la hematuria, cistitis y a veces, bueno, el dolor. La quimioterapia neoadyuvante es aquella que vamos a hacer antes del tratamiento indicado, ¿sí? No es de lo más común de encontrar en medicina veterinaria, pero sí solemos hacerla con frecuencia. La quimioterapia adyuvante, ¿sí? Es aquella que hacemos posterior a un tratamiento. Por ejemplo, elegimos una cirugía para el tratamiento de uno de nuestros pacientes y luego, dependiendo, tal vez en un tumor mamario o en un sarcoma, dependiendo del grado histológico, del estado de los márgenes histológicos, este, que estén comprometidos o no, em, o de un paciente que se encuentre con metástasis y, a distancia, podemos utilizar una quimioterapia de tipo adyuvante. Un ejemplo sería, por ejemplo, acá les traje un paciente que ella es Kiara, tenía un mastocitoma. Kiara es una labradora, una perra de raza labradora que tenía un mastocitoma. No sé si alcanzan a verlo acá. Vamos a ver. ¿Sí? Estaba en la cara medial del miembro posterior derecho, ¿sí? Se realizó un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, ¿sí? Fíjense el tamaño, ¿sí? Que tenía acá el tumor, para poder trabajar mucho mejor al momento de la cirugía. Más allá de haber realizado una quimioterapia de tipo adyuvante, al momento de hacer la cirugía, nosotros siempre vamos a realizar la cirugía, ¿sí? En base a el tamaño original del tumor, ¿sí? No en base a cómo quedó luego de que haya disminuido la carga tumoral eh, por el efecto de la quimioterapia de tipo adyuvante. Esto seguramente lo deben haber visto con el doctor eh, Jorge Luis cuando vieron la clase de quimioterapia, ¿sí? También podemos hablar, sobre todo cuando hablamos de quimioterapias, de enfermedades, perdón, de oncohematología, hablamos de quimioterapia de inducción, quimioterapias de mantenimiento y quimioterapia de reinducción. La quimioterapia de inducción es, en el caso, como el gran ejemplo, las leucemias y los linfomas, es cuando hacemos una inducción para que disminuir esa carga tumoral, por ejemplo, cuando tenemos esa linfadenomegalia generalizada y bajamos toda la carga tumoral de los linfonodos, hacemos un protocolo, por ejemplo, un CHOP, y logramos que bajen todos los linfonodos. Luego pasamos a una etapa de mantenimiento para lograr que la enfermedad se permanezca estable. Y luego, si llega a haber una recaída de la enfermedad, tenemos que hacer una reinducción. Que esa reinducción, dependiendo del momento en el que vaya a aparecer, dependiendo del tiempo en el que aparezca, puede llegar a ser con el mismo protocolo que veníamos utilizando o con un cambio total de protocolo con drogas que no hemos utilizado anteriormente durante la inducción o el mantenimiento. Bueno, esto también ya lo vieron, vamos a pasarlo un poco rapidito. La clasificación de los agentes quimioterápicos. Yo les marqué igual con amarillo, están marcados, los que más comúnmente utilizamos y sobre todo eh, los que son por vía oral eh, y los que más utilizo yo, sobre todo de laboratorios Chemovet. Según la clasificación por familia, tenemos a los agentes alquilantes que van a actuar entrecruzando al ADN y el grupo más común acá, o los más comunes son la ciclofosfamida, el clorambucilo, la lomustina, la hidroxiurea. Después tenemos a los antibióticos que inhiben a la síntesis tanto de ADN como de ARN. Acá tenemos a la bleomicina que se usó durante muchísimo tiempo em, de manera intratumoral, muchos años atrás, y hoy es la que se la conoce mucho por el uso con electroquimioterapia. Tenemos también a la doxorubicina y a la mitosantrona.
En el grupo de los antimetabolitos, que son aquellos que van a interferir en la biosíntesis de los ácidos nucleicos, tenemos al 5-fluorouracilo, a la citosina y al metotrexato. En el grupo de los alcaloides de la vinca, que actúan a través de la disrupción del ciclo celular, la vincristina y la vimblastina, y también uno de los grupos más nuevos, que son aquellos que son los inhibidores de la tirosinquinasa, que son bloqueantes de las tirosinquinasas, que son receptores que se encuentran en las membranas de ciertas células, que se los puede identificar a través de estudios de inmunohistoquímica y eso nos va a permitir hacer un tipo de tratamiento o de terapia mucho más dirigida. Y los fármacos que habitualmente utilizamos son el imatinib, el toceranib y el sunitinib. Vale aclarar que, que muchas veces no necesitamos realizar, nosotros por ejemplo en Argentina, si bien ahora ya tenemos disponible inmunohistoquímica, durante mucho tiempo, y les diría que el 80, el 90% de los oncólogos acá en Argentina no tienen acceso, no tenemos acceso a este tipo de estudios moleculares, entonces no podemos identificar puntualmente cuál va a ser el inhibidor de tirosinquinasa que deberíamos utilizar, y muchas veces los utilizamos obteniendo aún así muy buenas respuestas, ¿sí? Sobre todo, yo uso mucho el imatinib y realmente es un producto excelente. Dentro de los agentes alquilantes, el cloramucilo, el Oncovet CL, es un producto de administración oral. La dosis es de 20 miligramos por metros cuadrados cada 2 semanas o 6 miligramos metros cuadrados 7 días. La presentación la pueden encontrar de 2 miligramos y de 10 miligramos. Tiene su principal efecto sobre la médula ósea. Ahora vamos a hablar más adelante un poquitito sobre los efectos secundarios de las drogas quimioterápicas y lo pueden indicar en un montón de enfermedades oncológicas, linfomas, leucemias linfocíticas crónicas, carcinomas de células transicionales, mastocitomas, mieloma múltiple, entre otros. El Oncovet C, que es la ciclofosfamida, viene también en varias presentaciones, es de administración oral, también puede ser administrada de manera endovenosa. A mí me gusta mucho la presentación por vía oral, después les voy a contar por qué. Y la podemos encontrar de 50 y de 10 miligramos, de 5 miligramos también. Tiene metabolismo hepático y la dosis es de 200 a 300 miligramos metros cuadrados y la dosis de terapia metronómica de 10 a 15 miligramos metro cuadrado también lo vamos a ver más adelante. Otro agente alquilante es la lomutina, es el Oncovet L, que también es de administración oral. En caninos, la dosis es de 60 a 90 miligramos por metros cuadrados cada 21 o cada 28 días, y la dosis en felino es de 10 miligramos totales. A mí me gusta en los gatos, en el caso de los gatos, hay otra dosis dando vuelta por ahí que no la recuerdo, pero yo por lo general al gato le suelo dar una cápsula de 10 miligramos totales, salvo que el gato sea muy chiquitito y muy flaquito, doy 5 miligramos totales. Tengan en cuenta que es una droga que hace Sunadil a los 14, 21 días, puede producir un aumento de enzimas hepáticas. Un punto muy importante a tener en cuenta es que atraviesa la barrera hematoencefálica, porque son muy pocas las drogas que lo hacen, y que se puede utilizar para tratar mastocitomas, linfomas, TBT, carcinomas de células escamosas y un montón de otras enfermedades oncológicas. Dentro de los antibióticos, que habíamos dicho que eran aquellos que inhibían la síntesis del ADN y el ARN, tenemos la vedette, digo yo siempre de este grupo, a la doxorubicina, que pertenece a la familia de las antraciclinas, es de administración endovenosa, lenta, muy, muy lenta. Es una droga cardiotóxica, pero igualmente la pueden administrar si no hay una predisposición, si el paciente no tiene ningún tipo de patología, la pueden administrar con total seguridad y pueden ir haciendo los controles regulares que el paciente requiera, ¿sí? Siempre, no importa la marca, siempre viene de color rojo, son ciclos cada 21 días, se la puede utilizar sola o combinada con otras drogas, puede tener efectos a corto o a largo plazo, no se los voy a mencionar ahora porque ya los vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los efectos secundarios.
En el grupo de los antimetabolitos lo tenemos al metotrexato, que viene también en distintas presentaciones, de 0,5, de 2,5 y de 5 miligramos. Estos medicamentos o los antimetabolitos en general interfieren con la síntesis de los ácidos nucleicos. Lo que hacen básicamente es detener la progresión del ciclo celular, haciendo que la célula no pueda directamente dividirse y proliferar. Suelo utilizar mucho el metotrexato como reinducción algunas veces en pacientes con linfoma y lo he utilizado también en pacientes con tumores cerebrales solamente con respuesta eh, de enfermedad estable como tratamiento paliativo para dar calidad de vida y tiempo de sobrevida, nada más. En mi experiencia personal, ¿no? Dentro del grupo de los inhibidores de la tirosinquinasa, conocidos como los ITK, tenemos al Oncovet I y al Oncovet ITK. El Oncovet I es imatinib, que lo podemos encontrar de 100 y de 200 miligramos. Es para ser administrado por vía oral. La dosis en canino es de 10 miligramos kilo por día. Se puede usar hasta la remisión completa o de por vida en forma sostenida. No tengan miedo de utilizarlo. Una de las grandes preguntas que me suelen hacer es por cuánto tiempo lo usan. Por supuesto que eso va a depender del diagnóstico, de la estadificación, de la histopatología, del grado, del grado, del grado tumoral, ¿sí? Pero no tengan miedo si el paciente quiere de utilizarlo de manera sostenida de por vida, ¿sí? Se puede usar junto con la prednisolona o sin prednisolona y suele estar indicado en mastocitomas, en linfomas, hemangiosarcomas, en sarcomas asociados al punto de inoculación, en, en, en gatos, al carcinoma de células escamosas y otros. En el caso del ITK, que es el toceranib, también es de administración oral, tiene un gran efecto antiangiogénico. La presentación es de 50 miligramos. La dosis en canino es de 2,5 a 3,25, 3 veces a la semana. Y también se puede utilizar hasta remisión completa o de por vida. Y básicamente tiene, o prácticamente tiene las mismas indicaciones que el, el imatinib, ¿sí? Dentro de lo que sería la dosificación y la administración de las drogas antineoplásicas. Esto es un punto en el que me quiero detener bastante, porque me parece sumamente importante comprender la importancia de chequear y rechequear constantemente, de aprender en realidad primero a manipular las drogas quimioterápicas, a saber hacer los cálculos de dosis, a saber a pesar, a acostumbrarse a pesar siempre al paciente cuando vaya a recibir su sesión de quimioterapia, ¿sí? Recuerden ustedes que las drogas están expresadas, las dosis en realidad, están expresadas en base a los metros cuadrados del paciente, no en base a los kilos. Por lo tanto, es importante que ustedes siempre tengan a mano, que ahora lo vemos, la tabla de área de superficie corporal, o sea, donde se van a convertir los kilogramos en peso. No es lo mismo la tabla para caninos que la tabla para felinos, cada especie tiene su tabla, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 20 kilos, me voy a ir a fijar cuántos metros cuadrados corresponden a 20 kilogramos y con ese número voy a realizar el cálculo de dosis. Y si no estoy acostumbrado a o no hago con frecuencia la quimioterapia, les recomiendo siempre chequear y rechequear que el cálculo esté realmente bien hecho, ¿sí? Preparen al paciente, conversen con los tutores. Se me ocurre, por ahí por cosas que nos han sucedido, si hay, qué sé yo, viven en un lugar donde hay altas temperaturas, por ejemplo en el verano, bueno, traten de decirle de que ese paciente no puede venir caminando varias cuadras, eh, tal vez en verano en las horas de la siesta. Bueno, la comida, las preparaciones que tiene que tener algunas veces el paciente. No hay ninguna dieta especial, pero sí simplemente tener una dieta equilibrada, ¿sí? En ese paciente. Bueno, respeten siempre los tiempos de administración de las drogas, los tiempos no solo en los días, cada cuánto se tiene que colocar una droga, sino también los tiempos por los que
el goteo que tiene que tener cada droga. Hay drogas que tienen que ser, que tienen que pasar muy lento, como la doxorubicina, que es la que tienen la foto en la pantalla durante aproximadamente 40 minutos. Y tal vez una vincristina o una vinblastina son drogas que se pueden hacer, si bien bastante más rápido, pero ténganle respeto, ¿sí? Y háganlo en la manera en que corresponde, con un catéter bien colocado, con una fluidoterapia que acompañe al paciente, ¿sí? Y siempre hagan un trabajo de buena calidad, una manera de jerarquizar, ¿sí? La profesión, y sobre todo porque nuestro paciente merece nuestro mayor cuidado, ¿sí? Siempre controlen la viabilidad de la vía que están utilizando en el caso de las quimioterapias de tipo endovenosas. Nosotros, cuando hacemos las quimioterapias, siempre utilizamos 3 sueros chiquititos que tienen 100 mililitros. En el primer suero colocamos medicación que van a prevenir ranitidina, ondansetron. Bueno, cada paciente tiene muchas veces su combo, nosotros decimos su kikirimichi, su combito armado para esa quimioterapia. Se coloca esa preparación. Eso nos sirve no solo para que el paciente eh, esté en condiciones de recibir a la droga, sino también para que nosotros podamos ver la viabilidad de la vía, y asegurarnos de que el paciente se porta bien, eh, la vía es permeable, no hay extravasación y demás. Controlen los efectos adversos. Hay algunas drogas que pueden generar de manera inmediata efectos secundarios, y siempre busquen la tranquilidad tanto para el tutor como el paciente. Les puse esta foto porque tenemos un paciente en el piso, un tutor también en el piso de la veterinaria, y más allá de que le pongamos camillas, sillones, almohadones, les ponemos música y demás, bueno, hay pacientes que no les gusta estar sobre la camilla, algunos que les gusta ponerles música. Buscamos el momento de mayor tranquilidad y mayor calidez para que ellos estén tranquilos, se sientan acompañados también por nosotros, se sientan respetados, y bueno, y seguramente sea un tratamiento exitoso. Quería ponerles esta imagen porque venimos hablando de administrar drogas, de ver cómo son las drogas, qué hacen, qué no hacen, cuándo las ponemos, y un montón de cuestiones más. Y algo que yo les dije también hoy en una de las primeras diapositivas, que es importante, muy importante, antes de elegir un tratamiento de quimioterapia, partir de un correcto diagnóstico y de una correcta estadificación, ¿sí? Y si bien es importante el diagnóstico y es importante la estadificación, que me va a permitir a mí elegir el tratamiento, no me tengo que olvidar que mi paciente, por lo general, suele tener más de 8 años, más de 9 años, más de 11 años. Son pacientes que pueden llegar a tener enfermedades concomitantes, a las cuales tengo que respetarlas, por así decirlos. Eh, a veces tengo que estabilizarlas, ¿sí? Eh, y muchas veces mis pacientes, más allá del diagnóstico y la estadificación, no califican para recibir el tratamiento de quimioterapia que yo quiero. Acá tengo en imagen un paciente que estaba muy decaído, muy inapetente, y que por más que yo me ensañe en realizar, o que el propietario se ensañe en querer realizar cuanto antes el tratamiento de quimioterapia porque quiere que salvemos al perro, no siempre podemos aplicarlo. O sea, no siempre el paciente califica para la quimioterapia. Entonces es importante que el paciente se encuentre en condiciones, ¿sí? Esté apto para recibir este tipo de drogas, y de esa manera el impacto del organismo, del organismo de mi paciente, al encontrarse con la droga, con todas las moléculas que nosotros le coloquemos, que reciba ese paciente, ¿sí? Eh, yo tengo que buscar que el paciente esté lo más estable posible para poder recibirlas y para poder generar una buena respuesta y, por supuesto, eh, lograr el objetivo, que es destruir las células cancerosas. Recién les hacía mención, fíjense la diferencia entre las dos imágenes, vuelvo para atrás, fíjense la fascie,
¿sí? La mirada perdida, tal vez de este paciente, un paciente que se encontraba en ese momento en la camilla, no muchos pacientes están acostados en la camilla, ¿sí? Con esta actitud. Em, y, y la diferencia con este otro paciente, alerta, ¿sí? En estado de alerta total, eh, la gran diferencia que hay en estos dos pacientes, y por lo tanto se imaginarán cuál es el que sí puede llegar a recibir un tratamiento de quimioterapia, de hecho, cuál es la que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y cuál es el que todavía no se encuentra apto para recibir un tratamiento de quimioterapia, pero tengo que hacer todo para que lo pueda recibir, ¿sí? Recién les hice mención a lo que sería el cálculo de dosis y a las tablas de conversión de peso en relación con el área de superficie corporal, tanto en caninos como en felinos. Les quiero mostrar acá un ejemplo. Vamos a anotar por acá, a ver si puedo correr esto. A ver, supónganse que yo tengo un perro que pesa 23 kilos. Voy a venir acá y me voy a fijar. Y me dice que ese perro de 23 kilos, ¿sí? Tiene, ¿sí? 0,817 metros cuadrados. ¿Sí? Fíjense acá, en el caso de los gatos, si tengo un gato de 5 kilos, eso corresponde a 0,29, ¿sí? Metros cuadrados. Cada especie tiene su tabla. A mí eso me va a permitir saber cuánto es, eh, cuál es el metro cuadrado de mi paciente y cómo voy a calcular la dosis. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si puedo utilizar, no sé dónde está para escribir. A ver, supónganse que yo tengo un paciente, dijimos de 23 kilos y va a recibir una dosis, ¿sí? Tiene 23 kilos, dijimos que era 0,817 metros cuadrados, que los voy a multiplicar, ¿sí? Supónganse por 70 miligramos de lomustina, ¿sí? Se me vino a la cabeza la lomustina, que es una dosis de 70, entre 60 y 90 miligramos metros cuadrados. Vamos a hacer 70 miligramos por 0,87. Yo de esa manera voy a obtener cuántos miligramos de lomustina necesito darle a mi paciente, ¿sí? Para suerte de todos, ahora tenemos la gran ventaja de contar con este chat GPT, ¿sí? Creado por Laboratorios Chemovet, que no sé si ya se los pasaron por el grupo, seguramente si no ya se los van a pasar. Ustedes a este chat no le van a preguntar un diagnóstico, no le van a ir a decir qué tiene mi perrito, ¿sí? Em, tengo un perro con un tumor cutáneo, ¿qué tratamiento le doy? No es esa la pregunta. Ustedes tienen que hacer preguntas mucho más específicas. Habíamos dicho que teníamos que partir de un diagnóstico y de una estadificación. Eso me va a permitir elegir el tratamiento. Pero sí le puedo hacer preguntas como, por ejemplo, yo acá hice una simulación. ¿Cuántos miligramos de imatinib debo administrar a un perro de 16 kilos que tiene un diagnóstico de mastocitoma? Y fíjense cómo me arroja esta información, cuál es la dosis de imatinib recomendada, cuánto le van a dar por día, consideraciones importantes y demás. ¿Sí? Yo creo que acá lo importante, como estamos en la era de la inteligencia artificial, lo importante es saber cómo utilizarla, ¿sí? Utilizarla siempre bien, y seguramente son herramientas que nos van a permitir ahorrar tiempo, sobre todo, y darle un muy buen uso. Pero bueno, como les digo, no pidan un diagnóstico, sino pregunten cosas puntuales. Otra pregunta, por ejemplo, que ustedes pueden hacer, si ustedes quieren comprar para el perrito, esta perrita tiene un mastocitoma, entonces supónganse que ustedes quieren comprar imatinib. Entonces, el tutor viene y les dice, yo ya quiero comprar todo el tratamiento. Bueno, en realidad no les recomiendo comprar todo el tratamiento, yo les recomiendo comprar primero, para el primer mes, ver la respuesta al tratamiento, tanto por parte del tumor como por parte del paciente, y si todo anda bien,
compren, ahí sí háganle, indiquen comprar para todo el tratamiento. Ahora, yo quiero comprar y no tengo ganas de sentarme a calcular, yo sí puedo decir cuánto tengo que comprar de tal producto para un perro que va de tantos kilos que va a tomar imatinib durante 5 meses y me va a dar una respuesta en base a eso. ¿M? Siguiendo un poquitito con los agentes quimioterápicos, es importante saber, y acá voy a entrar en lo que sería la comparación entre los agentes quimioterápicos que se van a utilizar por vía endovenosa y los que van a ser utilizados por vía oral. Tengan en cuenta que está creciendo cada vez más el uso de drogas oncológicas en medicina humana. Es impresionante cómo ha avanzado. Siempre medicina veterinaria va un poquito por atrás, pero es cada vez más el uso de medicación por vía oral que por vía endovenosa. Vía endovenosa necesitamos una cabina de flujo laminar para poder preparar los medicamentos, estas drogas quimioterápicas, sin tener la exposición de la persona que los está preparando a, eh, a todos los agentes tóxicos que puedan llegar, bueno, a salir de estas preparaciones, ¿sí? Siempre con todo lo que sería la vestimenta correcta y adecuada, guantes de nitrilo, cofias, barbijos, batas, que deben ser siempre desechadas después de haber sido preparados. Estos dispositivos que no me acuerdo cómo se llaman, si alguien se acuerda y me lo quiere escribir, me ayudaría un montón, que van colocados entre las jeringas y la aguja y neutraliza, quedan acá neutralizados todos los productos químicos. ¿Sí? Estas son jeringas de Lower Lock que te permiten ajustar bien para que en el caso de que vayamos a administrar y ejerzamos cierta presión, no haya un desacople de la jeringa y de la aguja y por ende se pierda contenido y bueno, y estemos expuestos a eso. Y algo muy importante que debemos tener todos en nuestras clínicas son estos descartadores para residuos peligrosos, residuos químicos, y todo material que sea preparado de quimioterapia debe ser descartado, desechado en este tipo de contenedores. Bueno, dentro de los efectos secundarios habíamos dicho que teníamos efectos a largo plazo y efectos a corto plazo. Em, Dentro de los efectos, esos van a depender siempre cada uno, cada droga tiene distintos tipos de efectos y tenemos por algún lado toxicidad hematológica, que por ahí es una de las más comunes. Recuerden ustedes que las drogas, eh, las quimioterapias actúan sobre las células que están en división constante y no pueden a veces diferenciarlas solamente a esas. En el organismo tenemos un montón de otras células que se están dividiendo constantemente, entonces también las van a ir a atacar. Y ahí es donde viene la toxicidad hematológica de la médula ósea con pacientes que hacen leucopenias, neutropenias, trombocitopenias, anemias, mielosupresiones aguda. Sí, sobre todo hay algunas drogas que hacen su nadir entre el día 6 el día 10 otras entre el día 14 y el día 21. Cada una va a ir teniendo su tiempo de recuperación y por lo general esta toxicidad revierte sola. No siempre es necesario suplementar, sino que hay que darle tiempo a que son, por ejemplo, anemias por regenerativa y hay que dar tiempo a que maduren esas células y se vuelquen al torrente sanguíneo para que todo vuelva a la normalidad. Dentro de lo que sería la toxicidad digestiva, que también se va a ver afectada por que la quimioterapia va a atacar también a las células y a las células intestinales y vamos a tener pacientes con diarreas, con vómitos, con náuseas, con anorexia, con deshidratación. Acá un punto que es sumamente importante es en el caso de las toxicidades gastrointestinales, es tener en cuenta ciertos diagnósticos diferenciales y no confundirnos o no culpar siempre a la quimioterapia, ¿sí? Acá pueden ser muy útiles algunas pruebas complementarias como coproparasitológicos, por ejemplo, para descartar que no haya alguna parasitosis,
¿sí? Que requiera algún tipo de tratamiento específico, sumado, por supuesto, a lo que son los tratamientos para los vómitos, las náuseas, la anorexia, las diarreas y demás, que en realidad van a ser más tratamientos de tipo sintomático, ¿sí? Pero si las pruebas complementarias me permiten, em, por ejemplo, diagnosticar una parasitosis, por supuesto que debe ser tratada, ¿sí? Algunas drogas como la lomutina produce un aumento de las enzimas hepáticas. Por lo general utilizamos drogas como la silimarina. Chemomet tiene un producto muy bueno que es el Silimavet, que combina silimarina con metionina para ayudar a esta toxicidad hepática y a que disminuyan las enzimas o a que se mantengan lo más estable posible. Algunas drogas pueden causar una toxicidad, una cardiotoxicidad, una toxicidad cardiológica a través de la fracción de acortamiento, de las arritmias. Puntualmente esto lo vemos con la doxorubicina, ¿sí? En sí lo que hace la doxorubicina es que durante la administración puede desencadenar signos, por ejemplo, si, o sea, cuando hablamos de toxicidad a corto plazo, la doxorubicina puede desencadenar este, signos de hipersensibilidad o de reacción alérgica. Lo podemos ver, por ejemplo, con una hiperemia cutánea, un prurito intenso, en algunos pacientes puede haber un vómito. Muchas veces esto suele evitarse porque lo que hacemos es colocar media hora antes o unos minutos antes, entre media hora o unos minutos antes, se puede colocar una difenhidramina o un glucocorticoide para evitar todo este tipo de sintomatología, efectos secundarios a corto plazo. A largo plazo, la doxorubicina va a producir una alteración en la fracción de acortamiento ventricular. Acá hay que tener mucho cuidado fundamentalmente con razas que están muy predispuestas a patologías cardíacas. De todas maneras, bueno, es importante ir chequeando y controlando siempre a los pacientes. De todas maneras, siempre digo que estás como sobrevalorada. La verdad es que hago mucha quimioterapia con doxorubicina y no lo suelo ver con tanta frecuencia los efectos secundarios mencionados recientemente a largo plazo, ¿no? Otros de los efectos secundarios que podemos encontrar por las quimioterapias, bueno, son una enfermedad renal, un daño renal, que si bien hay algunas drogas que son mucho más nefrotóxicas como los platinos en general, cualquier droga quimioterápica que se utilice o que utilicemos, indefectiblemente va a utilizar la vía renal a ser eliminada, ¿sí? Y va a producir de alguna u otra manera, a largo plazo, seguramente algún daño renal a futuro. Acá hay que tener también mucho cuidado y mucho hincapié en pacientes muy viejitos o pacientes no tan viejos, pero que tengan una enfermedad renal concomitante, bueno, en cómo lo vamos a tratar, en sobrehidratar o en rehidratar en realidad esos pacientes siempre cuando vayamos a realizar estos tipos de tratamientos. Con respecto a la cistitis hemorrágica aséptica, que ocurre principalmente con la utilización de la ciclofosfamida, em, yo no la veo muy seguido. No he tenido muchos pacientes que lo hagan. De todas maneras, tengan en cuenta que suele ser aséptica, puede llegar a predisponer, sí, a una contaminación. Acá es importante realizar em, cultivos de orina y antibiogramas, bueno, para quedarse tranquilos siempre y realizar el tratamiento adecuado. Pueden ayudarse también con una furosemida, a vaciar bien, a limpiar bien toda esa vejiga. Eh, pero bueno, no es algo que ocurra de manera frecuente en pacientes que estén en tratamiento con ciclofosfamida. Me ha ocurrido más con la ciclofosfamida por vía endovenosa que por vía oral, por eso hoy les dije que suelo utilizarla más por vía endovenosa que por vía oral. Y
otros efectos secundarios, tanto a corto como a largo plazo, que podemos encontrar son, por ejemplo, la alopecia. En el caso puntual de la alopecia puede ser de tipo parcial o de tipo total. Eh, la de tipo total la vamos a encontrar principalmente en razas en las que tienen ese crecimiento constante de pelo como el schnauzer, el caniche. Puede pasar también que haya pérdida de bigotes, cambio de color en el pelo o cambio de textura en el pelo. Y también podemos encontrar como otros efectos secundarios este, toxicidad neurológica. Hemos encontrado, hay otras descriptas, pero bueno, hemos encontrado particularmente ataxia, síndrome vestibular, creo que es lo más común. Y siempre cuando se utilizaba mucho la bleomicina anteriormente, que la utilizaban intratumoral o endovenosa, se decía que podía llegar generar una fibrosis de tipo pulmonar, así que bueno, es importante chequear si alguien la utiliza, chequeen siempre con radiografías de tórax. Bueno, se usaba mucho en pacientes felinos con carcinomas de escamosas, así que bueno, nada, siempre tener en cuenta eh, todos estos efectos secundarios, tanto a corto como a largo plazo. Bueno, les quería dejar acá un poquito de algunas imágenes. Y no quería dejar de mencionarles esto, que la tasa de hospitalización en realidad es menor al 5% y la tasa de mortalidad es menor al 1%. Esto está extraído del Withrow, que es uno de los libros que tenemos en referencia en medicina, en oncología veterinaria. Em, Estos datos me parecen muy importantes tenerlos siempre presente para poder comentárselos a los tutores, para que no tengan miedo de realizar un tratamiento de quimioterapia, para animarlos prácticamente. Y bueno, yo no sé si es verdad o no, pero siempre digo a los tutores que nosotros tenemos la ventaja en medicina veterinaria respecto a lo que es oncología en medicina humana, que nuestros pacientes no saben lo que tienen, ¿sí? No es lo mismo que a nosotros nos digan que tenemos un diagnóstico de cáncer a que se lo digan a que el perro tenga un diagnóstico de cáncer. Entonces a ellos, al perro y al gato no le va a trabajar la psicológica como nos va a trabajar a nosotros. Y eso es un gran punto a favor. Pero el que no es un punto a favor es el propietario. El propietario sí entiende lo que tiene la mascota y que muchas veces se ponen muy nerviosos, atraviesan situaciones muy emocionales muy fuertes, y hay muchos pacientes nuestros, muchas mascotas, que son muy perceptivas de sus tutores y que absorben muchas veces todo eso que ellos tienen. Entonces yo siempre les digo que necesito que ellos estén bien para que sus mascotas estén bien y nos pueda ir bien a todos, ¿no? Que acá en realidad lo que más nos importa, si bien es el éxito de todo el equipo de trabajo, pero lo que nos importa es que nuestros pacientes tengan una muy buena calidad de vida y que la pasen bien. En la primera imagen, la imagen A, tenemos un paciente en la sala de espera que había recibido días antes un tratamiento de quimioterapia. No se encontraba bien, estaba bastante descompensada, deshidratada, anoréxica. Prácticamente no quería comer absolutamente nada. Y bueno, nada, llegó a la clínica para poder recibir su atención, eh, bueno, para ser compensada. En la segunda imagen también una gatita en una jaula, en un canil de internación, eh, recibiendo también una terapia de hidratación, porque bueno, se encontraba deshidratada por un cuadro digestivo, eh, por quimioterápicos, ¿sí? En la tercera imagen, este es el ejemplo del dueño complicado, el dueño tóxico. Eh, Esta es una perrita que a la dueña tratamos de decirle de que ella tenía que calmarse. Ella estaba muy nerviosa, la verdad que muy, muy, muy nerviosa con todo lo que venía sucediendo con su perra. Y le dijimos todo esto.
le dijimos que no iba a haber efectos secundarios, que casi ningún paciente lo tiene, que a los caniches algunas veces se les puede caer un poco los pelos, que algunas pueden llegar a perder los bigotes, pero que no suele ser, que no es lo más común, que no a todos le pasa, que por lo general no son pacientes que van a estar hospitalizados y demás. Esta perra se le cayó todo el pelo, se le cayeron todos los bigotes, se le cambió de color el pelo, estuvo internada, hizo diarrea, hizo vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Le pasó absolutamente todo. Fíjense la mirada de este paciente de la imagen A, un paciente también que llegó para, bueno, estaba ahí para atención, el cual, miren los ojos hundidos, una cara febril, ¿sí? Una fase febril, un paciente también descompensado, con una diarrea bastante importante, ¿sí? La imagen de la diarrea son por ahí fotos que nos van mandando los tutores al WhatsApp de la veterinaria y nos dicen, bueno, esta es el popó de fulano de tal. Bueno, y nosotros ahí vamos viendo y vamos, eh, bueno, vamos viendo qué indicaciones vamos dando. ¿Mm? Otro de los grandes efectos secundarios que pueden llegar a tener las drogas quimioterápicas, principalmente dos, la vincristina y la doxorubicina, es cuando sufren o cuando hay una extravasación. En sí, la extravasación es la salida no intencionada, ¿sí? De un agente citotóxico hacia un espacio perivascular o en el subcutáneo de un quimioterápico, ¿sí? Mientras este está siendo administrado. Al principio vamos a tener una reacción inicial prácticamente escasa, prácticamente nula. Nos vamos a asustar. Acá me acuerdo siempre de que hay que decir, nos calmemos, que nadie se asuste. ¿Cómo no me acuerdo cómo decía el Chavo del Ocho, que no cunda el pánico, que no, algo por el estilo? Bueno, así tal cual. En ese momento no vamos a tener todavía reacciones clínicas. Sí, las reacciones clínicas van a ser más tardías. Podemos llegar a empezar a encontrar dolor, eritema. A los pocos días ya vamos a empezar a ver la necrosis y dependiendo de la cantidad de líquido extravasado, vamos a tener úlceras o necrosis más superficiales o mucho más profundas. Es importante, eh, acá pueden pasar dos cosas, que la extravasación nos ocurra a nosotros, en ese caso, sí vamos a colocar, se los quiero marcar, si nos ocurre a nosotros, voy a comenzar con una infiltración con solución salina para la vincristina, ¿sí? En distintos puntitos alrededor del sitio de donde fue colocado, donde estaba la vía, ¿sí? Y voy a empezar a indicar desde ese momento también compresas calientes, ¿sí? Ahora, si por el contrario yo recibo a este paciente, esto no es un paciente nuestro, esto es un paciente que llegó a una de las doctoras que trabaja en la clínica, le llegó eh, con esta lesión, después de haber recibido, creo que eran 7 u 8 sesiones de vincristina, y llegó con esta lesión. Entonces acá lo que se utilizó fue directamente, se realizó una debridación por cirugía, que en el caso de la vincristina suele ser bastante más raro, pero suele ser más raro porque por lo general, si me sucede a mí, yo voy a hacer esto que mencioné anteriormente y no voy a llegar a tener este tipo de necrosis, ¿sí? Porque la necrosis suele ser más común por doxorubicina que por vincristina, pero en este caso sí fue necesario realizar la debridación, curaciones por segunda intención y demás. Está descrito en muchos artículos que se puede realizar las infiltraciones con hialuronidasas, que son enzimas que se utilizan mucho en medicina estética humana, bueno, que sirven para romper ahí toda la fibrosis y demás. Yo no tengo experiencia al respecto, pero no quería dejar de mencionarles. Entonces, puntualmente, en el caso de una extravasación por vincristina, dependiendo del momento en el que ustedes detecten o les llegue el paciente,
van a realizar distintas acciones. Si es en el momento, recuerden la infiltración en puntos distantes alrededor de todo el punto de donde estaba la vía, infiltrar solución salina y comenzar ya con la colocación de compresas calientes y si, bueno, si llega mucho más avanzado, realizar la debridación por cirugía y después, en este caso, se fueron realizando curaciones por segunda intención con azúcar. La evolución de este paciente la tienen acá en imagen, los tutores iban mandando fotos de cómo fue evolucionando y bueno, fíjense, no tengo presente, no me acuerdo cuánto tiempo duró la evolución hasta que se logró llegar perdón, a este resultado, ¿sí? Por el contrario, si llegamos a tener una extravasación con doxorubicina, por suerte este tampoco es un paciente nuestro, gracias a Dios no nos pasó y espero que no nos pase nunca. La doxorubicina sí es mucho más necrosante. Acá, por el contrario, hay que colocar compresas frías, los congelantes. No sé si se llaman congelantes en todos lados, pero bueno, son esos refrigerantes que son para transportar medicamentos o vacunas y demás. Está descrito también que se puede usar el dexrazoxano a dosis altas antes de las 3 horas post extravasación y repetir a las 24 horas. No tengo experiencia con esta medicación. No hay, al contrario de lo que habíamos dicho con la vincristina, acá no hay, bajo ninguna indicación, no hay que infiltrar solución salina, porque vamos a diluir aún más y esparcir aún más la doxorubicina y vamos a disipar todavía mucho más la necrosis, ¿sí? Es muy común que haya que realizar la debridación por cirugía y se puede colocar también dimetilsulfóxido 4 o 5 veces por día y se puede realizar también el uso de pomadas de tipo antiinflamatoria alrededor, siempre y cuando, obviamente en el tejido sano, no en la zona, no en la zona de necrosis, ¿no? No en esta área, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta acá? Espero que no estén aburriéndolos tanto, no nos queda mucho igual. Bueno, em, para ir terminando un poquitito con lo que son los efectos adversos a las drogas, me interesaba muchísimo hacer hincapié en el uso, en que hay muchos de estos efectos adversos que los podemos evitar utilizando medicamentos por vía oral y muchas veces por eso es que la tendencia en oncología es que cada vez haya más medicaciones orales que endovenosas. Al margen de eso, lo que muchas veces me preocupa mucho y hoy se acuerdan que en una de las primeras diapositivas le dije que cuando nos sentamos y ponemos las cartas sobre la mesa con los tutores, tenemos que hablar no solo de todo lo bueno que puede pasar, sino también ponerle qué cosas malas nos pueden pasar. Y es contarle que si bien la tasa de hospitalización es menor al 5%, que la tasa de mortalidad es menor al 1%, que no suele haber tantos efectos secundarios como en medicina humana y demás, pero que hay un número de pacientes que puede llegar a tener algún tipo de estos efectos secundarios. Y está bueno contarlo desde el momento uno para tener una toma de decisiones, porque si el paciente requiere una dieta especial, requiere internación, requiere fluidoterapia, em, requiere tratamientos con antibióticos y demás, el propietario va a tener un incremento en los costos. Y también nosotros le hicimos un cálculo de costo y calculamos la sesión de quimioterapia, la dosis, perdón, el costo de la quimioterapia como tal, los análisis de sangre, el ecocardiograma, ecografía para estadificación y demás. Y no pusimos estos, ¿sí? Y eso hace de que el propietario diga, gasté un montón, no sabía que todo esto me iba a costar y no puedo sostenerlo más. Y eso a veces hace que el paciente abandone el tratamiento. Como también se asusten
¿sí? Todo lo que les pasó, porque tal vez les ocurrió justo un sábado, justo un domingo, la clínica estaba cerrada, no tenían a dónde acudir, ¿sí? Terminaron en alguna emergencia tal vez, donde no supieron resolver, donde no sabían qué tratamiento tenía el paciente, se preocuparon, se asustaron y están seguros de que no quieren volver a pasar por lo mismo. Pero si aún así el propietario quiere seguir eh, realizando el tratamiento del paciente, puede ser que yo no pueda empezar la quimioterapia el día 21, por ejemplo, que le tocaba repetir nuevamente la quimioterapia, y que yo tenga que retrasar la siguiente sesión de quimioterapia, y eso hace que el paciente quede sin medicación durante el tiempo que le lleve recuperar, ¿sí? O volver al equilibrio o volver a calificar o estar apto para recibir nuevamente el tratamiento de quimioterapia. Y en pacientes que tienen trastornos gastrointestinales severos y que pasan mucho tiempo internados y sin poder comer, genera muchas veces una deficiencia nutricional bastante importante y después ese paciente va a requerir seguramente algún tipo de acompañamiento o de nutrición especial para poder recuperar eh, las calorías, o sea, una dieta hipercalórica para poder recuperar un poquitito los kilos o el estado, el score corporal que perdió durante estos efectos secundarios. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a que sería la terapia de tipo metronómica. Hasta acá habíamos hablado de lo que eran las quimioterapias de tipo convencionales, en donde decíamos que eran dosis lo suficientemente altas como para necesitar o como para resultar en un periodo de descanso obligatorio que al paciente le permita la observación de posibles efectos secundarios y obviamente poder atenderlos, ¿sí? Y también de poder recuperar todos esos efectos secundarios o tal vez esa anemia transitoria, reversible que sufrió por ahí un paciente. Pero por el contrario, lo que propone la terapia metronómica o la quimioterapia metronómica es la administración continuada de drogas quimioterápicas sin pausas, ¿sí? Prácticamente todos los días, pero por un periodo largo de tiempo, pero a dosis muy inferiores a las utilizadas convencionalmente, ¿sí? Acá es dar todos los días una droga quimioterápica por vía oral, ¿sí? A dosis muy pequeñas. Es una muy buena opción como tratamiento paliativo para pacientes que están debilitados, para pacientes geriátricos, para pacientes con enfermedades concomitantes o pacientes que tienen una enfermedad oncológica muy avanzada, que muchas veces ya no tenemos mucho por hacer desde el lado oncológico, pero que podemos utilizar una terapia metronómica que no va a tener los mismos efectos secundarios que pueda llegar a tener una quimioterapia de tipo convencional, ¿sí? El paciente la pasa un poquitito mejor, ¿sí? Y el propietario también. Entonces, como memotecnia, como para dejarlo un poquito bien guardado, bien grabado, la terapia metronómica sí se utiliza baja dosis, pero alta frecuencia, ¿sí? El objetivo que tiene en sí es estabilizar la enfermedad y, por supuesto, algo que nos ponemos siempre los oncólogos en la cabeza es darle a nuestros pacientes calidad de vida. La ventaja también que tiene es que tiene un costo muy bajo, es de muy fácil administración, tiene muy baja toxicidad, muy buena tolerancia. La desventaja que tiene es que no destruye el 100% de las células tumorales. Acá hay dos artículos de revisión que son muy buenos, que a mí me gustan muchísimo porque explican de manera muy detallada todo sobre la terapia metronómica, em, cómo funciona, cuál es el principal mecanismo de acción y qué es lo que va a ir a hacer sobre, sobre el tumor en cuestión.
Si ustedes miran un poquito acá el dibujito que tenemos acá arriba, espérenme que vamos a poner el lapicito para anotar. Estamos por acá. ¿Sí? Yo tengo, esperen que voy a correr esto que me, a ver, esperen. Quiero correr esto que me está tapando. Ahora sí. Bueno, nosotros tenemos acá, este es nuestro tumor, ¿sí? Les voy a hacer una explicación lo más sencilla posible. Este es nuestro tumor con todas las células tumorales, ¿sí? Que están representadas en color azul, un montón de células tumorales en color azul. Si nosotros administramos una terapia metronómica, dijimos baja dosis, alta frecuencia, todos los días un poquitito. Uno de los principales mecanismos de acción que va a tener la terapia metronómica es un mecanismo de tipo antiangiogénico, que lo va a hacer inhibiendo principalmente el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿sí? Que es a partir de donde se va a nutrir prácticamente nuestro tumor. Entonces, va a atacar a todas las células que se encuentren, ¿sí? Dando el aporte nutricional y de oxígeno de este tumor. Si yo al tumor le quito su principal fuente de alimentación, ¿sí? Seguramente voy a lograr bajar esa carga tumoral, ¿sí? Prácticamente le estoy quitando su comida, ¿sí? Fíjense que acá hemos logrado reducir, bajar la carga tumoral, pero habíamos dicho que una de las desventajas que tenía la terapia metronómica es que no lograba destruir el 100% de las células. Entonces, actúa destruyendo células tumorales, pero no el 100% de las células. El tema es que si esto me genera una resistencia o si tengo que suspender la terapia metronómica, estas células arrancan nuevamente a dividirse de manera rápida y vuelvo a tener una enfermedad progresiva de manera muy rápida. ¿Sí? Em, También activa o estimula la respuesta inmune a través de los linfocitos T reguladores, linfocitos T reactivos, y también induce a un estado de tumor latente. Mientras se genere este estado acá y y el tumor quede de esta manera, vamos a tener un estado de tumor latente. ¿Sí? Pero bueno, como les dije recientemente, hay que tener siempre mucho cuidado porque ese porcentaje de células que no logren ser destruidas con un agente con este tipo de tratamientos, al momento de retirarlos o al manejo de, si llega a crear resistencia, va a empezar a multiplicarse nuevamente y ahí es donde vamos a tener un crecimiento de tipo progresivo nuevamente. Espérenme que vamos a borrar acá. Bien. Los protocolos que yo más utilizo de terapia metronómica son el Oncovet-C o ciclofosfamida, junto con el Calmet, que es el Meloxicam, eh, la ciclofosfamida dosis de 10 miligramos metros cuadrados 24 horas y el Calmet 0,05 miligramos kilogramos 24 horas. Esta dosis de Calmet es la que me gusta a mí. Logramos tener muy buenos efectos, notamos pacientes que andan muy bien sin tener efectos renales en los pacientes. Me gusta muchísimo el meloxicam. Van a encontrar en los libros que se habla mucho de piroxicam. Considero que el piroxicam, de hecho, hay estudios que me olvidé de ponérselos, pero ahí hay un trabajo en el cual compararon filocoxib, piroxicam y meloxicam. El piroxicam es el que más efectos gastrointestinales y renales tiene, no así el meloxicam y el filocoxib, pero bueno, entre los dos elijo mucho el meloxicam, que son, recuerden, inhibidores, son COX-2,
Y bueno, y por eso también forman parte de estos protocolos de terapia metronómica. Otro protocolo es el Oncovet CL, que es cloramucilo, a dosis de 4 miligramos metros cuadrados cada 24 horas, también combinado con un COX-2, como les dije, me gusta el meloxicam, y la lomustina a dosis de 2,8 miligramos metros cuadrados cada 24 horas. La gran pregunta a la que quería llegar hoy es, ¿qué elegimos? ¿Qué decidimos elegir en nuestros pacientes? ¿Quimioterapia por vía oral o quimioterapia por vía endovenosa? ¿Sí? Si bien la respuesta, la gran respuesta, no es qué le quiero dar, sino diagnóstico, estadificación, estado general de mi paciente y demás, pero cuando planteé la clase quería más que nada enfocarme en la importancia y en el gran crecimiento que está teniendo la medicina veterinaria hoy en las medicaciones de tipo oral, siguiendo siempre a lo que ocurre en medicina humana, ¿sí? La administración endovenosa hace que los pacientes tengan más tiempo yendo y viniendo hacia la veterinaria, lo cual muchas veces constituye una situación estresante tanto para el paciente como para el propietario. No siempre los propietarios además tienen tiempo de ir, tiempos de esperas a veces en las clínicas. Eso suele pasar muchas veces, principalmente con los felinos, que se estresan mucho. No todas las clínicas tienen salas exclusivas para gato, entonces hay muchas salas en las que el paciente felino está compartiendo con el perro al lado y se están estresando constantemente. Hay eh, eh, algunas razas, creo que vamos a coincidir todos en que el Sharpei creo que es de los peores, que son muy difíciles a veces de canalizar, ¿sí? Y que muchas veces hacen que terminemos intentando tantas veces que dañamos las vías, las venas, generamos mucho dolor al inyectar, generamos flebitis, ¿sí? Hay mucho riesgo a veces de extravasación de drogas, de lesiones vesicantes muy graves. También está comprobado que las drogas por vía endovenosa, sobre todo si hacemos protocolos de monodrogas, en realidad, no protocolos, generan resistencia mucho más rápido, ¿sí? Y algunos pacientes que son muy agresivos, difíciles de tratar o muy grandes, son pacientes muy difíciles de manejar, algunos requieren sedación eh, y algunos les diría que hasta ni siquiera entran en algunos consultorios que son como muy chiquitos. En cambio, las medicaciones por vía oral son de muy fácil dosificación por parte del tutor, los instruimos muy bien en felinos o en pacientes que son poco dóciles. La verdad es que se evita por completo el estrés de ir a la veterinaria con tanta frecuencia. Podemos darla, hay pacientes que se los pueden dar directamente el tutor en la boca y hay otros que podemos darlos con algo de comida y el paciente prácticamente ni se entera. Em, en el caso de la administración oral, también un punto a favor es que no requiere el uso de una cabina de flujo laminar para poder reconstruir y manipular las drogas quimioterápicas, algo que es no solo de alto costo, difícil de mantener, sino que requiere una habitación especial donde tenerla, controles de bioseguridad continuo, mantenimiento y demás. Pero bueno, tiene una gran desventaja, eh, que no todas las drogas vienen en presentación oral. ¿Mm? Quería mostrarles esta imagen de un paciente felino, eh, el cual está recibiendo un tratamiento de quimioterapia endovenosa. Eh, Él no quería salir de su jaula, de su canil de transporte. Entonces, bueno, les dije hoy que siempre se respetaba, buscábamos la facilidad, la comodidad del paciente y está enojadísimo, él es Pipo, está súper enojado. Y bueno, nada, Pipo, si bien ahí está recibiendo un tratamiento de quimioterapia endovenosa, eh, nada, considero que tal vez se podría haber dado una medicación por vía oral. No recuerdo puntualmente cuál fue la indicación, por qué, pero, pero, pero bueno, con una droga oral se podría haber evitado seguramente todo este tipo, esta situación
de estrés. En la primera foto, donde se ve a una paciente, un paciente sentado en la parte de atrás, este es un paciente que se, eh, se, mm, se ponía muy nervioso cada vez que iba a la veterinaria, que lo llevaban a la veterinaria. Bueno, de hecho lo ven que va como agitado. No tengo un video, pero bueno, se lo ve muy agitado, los ojitos preocupados, por así decirlo, ¿sí? Este es un video, ¿sí? Donde nos mostraban, la tutora desde la casa, nos mostraba, porque no lo podía llevar, un perro de 60 kilos, después obviamente lo tuvo que llevar a la veterinaria, pero tenía un perro de 60 kilos, un dogo de Burdeos, con un diagnóstico de mastocitoma. Por supuesto que este perro, trasladarlo es dificilísimo. Este es un perro ideal, candidato a hacer un tratamiento de quimioterapia por vía oral. Ya la tutora decía, miren lo que le salió a mi perrito, qué puedo hacer, qué le podemos dar, qué es. Costó hacerle entender que lo tenía que llevar al paciente, que no podíamos diagnosticar por un video. Y yo entiendo muy bien que el perro tiene 60 kilos, pero es importante también que cada tutor entienda al momento de adquirir una mascota, que si va a adquirir una mascota de 60 kilos, esa mascota va a necesitar trasladarse más de una vez a la veterinaria. Y que bueno, nosotros no podemos solucionarle eso. Eso es algo que ellos tienen que tener una solución, de cómo van a llevar sus mascotas a la veterinaria, ¿sí? Bueno, como para ir terminando, les quiero mostrar dos casos clínicos. Ella, en este caso, ella es Uma. Están jugando. ¿Sí? Uma es la perra, la más grande. Las dos quieren el mismo. Sí, quiero, más que nada lo que quiero con este video es, con este caso clínico, dos cosas. Bueno, primero con el video mostrarles la calidad de vida de un paciente oncológico en quimioterapia, para que ustedes, esto es lo que tenemos que transmitirles a los tutores. Uma es una perra a la cual queremos un montón, le tenemos mucho afecto en la veterinaria. Tiene un diagnóstico de linfoma multicéntrico estadio 3. Cuando llegó a la veterinaria, en realidad llegó con un estadio 3. Una golden de 5 años de edad, con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Nosotros le indicamos, este es el que más utilizamos en la clínica, que es, eh, hacemos vincristina, semana 1 vincristina, semana 2 ciclofosfamida, semana 3 vincristina, semana 4 doxorubicina, la quinta semana siempre hay un descanso, volvemos a arrancar, semana 6 7 8 9 se sigue siempre el mismo esquema y siempre la quinta semana hay un descanso. Les puse acá en el medio la dosis de la prednisolona, cómo nos vamos manejando, después la retiramos, ¿sí? Y así nos mantenemos durante 19 semanas. La respuesta de esta perra a este protocolo fue excelente, fue realmente muy bueno. Tuvo una muy buena respuesta al tratamiento, pasó a etapa de mantenimiento. Festejamos su última quimioterapia, muy sentada ella ahí, muy feliz, pero 38 días posteriores a que habíamos festejado la última quimioterapia tuvo una recaída con una linfadenomegalia generalizada. Se hizo una restadificación, se volvió a pedir radiografías, ecografías, y ya en este caso tuvimos una linfadenomegalia generalizada. Ya empezamos a tener también lesiones a nivel de hígado y de vaso. Por lo tanto, ya pasamos de un estadio 3 a un linfoma multicéntrico estadio 4, sub A. Sub A porque la paciente nunca perdió el estado de ánimo eh, del video que les mostré. Siempre, hasta el día de hoy, ella se mantiene muy bien. Se indicó comenzar con el mismo protocolo que de la diapositiva anterior, vincristina, ciclo y doxorubicina.
Pero como la paciente al principio, el primer ciclo anduvo muy bien, pero después volvió la linfadenomegalia, no hubo una muy buena respuesta a la vincristina, se decidió cambiar, ¿sí? Tuvimos que cambiar el protocolo y comenzamos un protocolo con lomustina. Lomustina más prednisolona y agregamos también silimarina porque las enzimas hepáticas estaban un poquitito, están un poquitito altas. Es una paciente que tenemos actualmente en tratamiento. Si bien hoy la enfermedad está bastante más avanzada, ya se habló con el tutor para, bueno, para comentarles, para avisarle de que el pronóstico no es el mejor, ya es un paciente que está actualmente con disnea y demás, pero, pero bueno, mientras, la verdad es que con todo el tratamiento que tuvo, con todas las drogas que recibió, quería más que nada mostrarles la buena calidad de vida de esta paciente, una paciente joven, un tutor muy comprometido, que hace caso a todo lo que se pide. Y la verdad que eso también es muy gratificante porque nos permite trabajar de manera muy correcta y de manera muy, muy, muy ordenada. Bueno, actualmente está con Oncovet L, con 90 miligramos de Oncovet L, con prednisolona, con silimarín, con silimabet y con silimabet. Y bueno, este sí ya es el último caso. Él es Oliver, un caniche macho de 7 años de edad con un diagnóstico de mastocitoma cutáneo. Este es paciente de la doctora Gabriela, también de nuestra clínica. Eh, a la doctora Gabriela le llegó Oliver con lesiones cutáneas que ya tenían 2 meses de evolución y que habían sido tratados por dermatitis por otro colega con antibióticos y con prednisolona. Tratamientos que lógicamente no hubo respuesta positiva. Y les quiero mostrar, así es como la doctora Gabriela recibió a Oliver. Fíjense, esto es el popliteo, ¿sí? Miren el tamaño que tiene. Vamos a marcar un poquitito, ¿sí? Miren lo que es el popliteo, miren las lesiones por acá, ¿sí? Lesiones por acá. Miren lo que es la zona perianal, ¿sí? Lo que es la base de la cola. No sé si alcanzan a ver, este es el ojo del paciente. Acá hay una leve lesión, ¿sí? Lesiones acá. No sé si alcanzan a ver el oído, ¿sí? Y esto es toda la parte del dorso del paciente. Acá, acá podríamos haber sospechado bueno, de varias patologías. Una enfermedad muy avanzada, eh, un mastocitoma cutáneo muy agresivo en etapa de progresión, eh, con lesiones con márgenes muy poco definidos. Por lo tanto, acá hablar de cirugía es nulo, o sea, es realmente no tiene sentido, no es viable, no es posible. Eh, Esto es un paciente que sí o sí tiene que ser tratado con quimioterapia. La doctora Gabriela eligió tratar a este paciente con imatinib, ¿sí? A una dosis de 10 miligramos por kilo junto con prednisolona. Este paciente lo recibió el 27 de noviembre del 2024. Si bien hay un montón de fotos sobre la evolución, yo quise ponerlo lo más resumido posible, ¿sí? Y les quiero mostrar la evolución de este paciente. Fíjense, el 30 de diciembre, prácticamente en un mes, a ver, sí, 27 del 11, 30 del 12, ¿sí? Son 32, 33 días post iniciado el tratamiento con imatinib. Miren la diferencia, miren el oído, cómo cambió. ¿Mm?
el gran cambio en el oído, el gran cambio en esta zona, esto es impresionante. Acuérdense el estado del popliteo. Si bien acá todavía se ve que está aumentado de tamaño, pero el cambio es realmente increíble. Y bueno, y acá también en esta parte del dorso del paciente también es muy, muy notable la diferencia con... con la muy buena respuesta al tratamiento con imatinib y prednisolona. Pero, como esto es biología, como decimos siempre, al tiempo, al mes, volvieron algunas lesiones. Y en este caso puntual, fíjense estas lesiones que aparecieron acá, otra vez las del oído, la doctora agregó lomustine al protocolo. Hoy el paciente actual, en la actualidad, las lesiones estas están nuevamente muy bien, han desaparecido por completo, pero sabemos que es un paciente con un pronóstico reservado, con una enfermedad muy, muy grave, muy avanzada, que bueno, actualmente se logró un gran control de la enfermedad y hay que ver, tal vez con un protocolo combinado de imatinib con lomustine, se puede obtener una muy buena respuesta y que Oliver pueda tener una muy buena calidad de vida, que como decimos siempre es a lo que apuntamos. Em, Algo que siempre quiero decir cuando hablo de quimioterapia es que antes de terminar la clase, bueno, primero agradecerles a todos ustedes y sobre todo lo que le quiero decir es que creo que la oncología no es para todos. Cuando hacemos oncología tenemos que ser muy empáticos con los tutores. eh, Porque están siempre atravesando situaciones, no sabemos qué hay del otro lado, ¿sí? No juzguemos. Em, Esto ya un poco por aparte de lo que sería la clase, sino como contárselos como en lo personal. Antes me enojaba por ahí mucho cuando venían a la clínica tal vez con un tumor muy grande y decía, pero ¿por qué esperó tanto para traerme el perro en este estado? ¿Y por qué dejaron que crezca de esta manera el tumor? Em, y después pude entender con el tiempo que, que no tengo por qué saber qué es todo lo que estuvo pasando esa persona durante todo este tiempo. Por supuesto que hay muchos tipos de tutores, pero hay muchos tutores que no pudieron hacerlos porque también tenían otras situaciones este, difíciles que les impidió llegar hasta donde estábamos. Eh, También hay muchas veces que hay tutores que caen tal vez en clínicas veterinarias en donde eh, por no derivar pacientes se suele perder mucho tiempo y eso tampoco es culpa a veces de los tutores, ni tampoco a veces es culpa del colega, ¿sí? No juzguemos eh, y tampoco nos asustemos, pero en silencio, cuando llega a nuestra clínica un paciente con un tumor muy grande, porque si nosotros nos asustamos, eh, le vamos a transmitir mucha incertidumbre y más miedo a los tutores, porque si nosotros que se los queremos curar nos asustamos de lo que ellos nos traen, eh, ¿qué les queda para ellos? ¿Sí? Y hoy en una clase de quimioterapia, eh, lo que les quiero decir que no es solo aplicar una droga, sino que también es aplicar mucho amor en cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Así que bueno, nada, muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Espero no haberlos aburrido y no sé si hay algún tipo de preguntas para responder. Voy a dejar Doctora, así de compartir pantalla. Sí, no se preocupe, más muy bien callados. muchísima. Sí, todos prestando muchísima atención porque realmente lo que nos compartió hoy fue muy, muy, muy valioso. Realmente le agradezco por esa buena predisposición y nada más ahí acotar también que mira, yo creo que saliéndonos un poquito de la capa de profesionales, sí, sí es importante pues recalcar lo que ha tomado en cuenta, porque suele ser que nosotros nos enfocamos en salvaguardar la integridad y la salud, el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Pero forman parte de un sistema familiar que sí, es importante también Así evaluarlo, sí, tomarlo en cuenta
Y bueno, a mí también me pasó muchas veces que pues uno ve desde el otro lado y dice, wow, o sea, no tengo por qué saber, pero también tengo que llegar a ser más compasivo, primero con mi paciente y segundo también con esos propietarios que están atrás, con esos tutores para que puedan también conectar conmigo y que ambos lleguemos a un consenso de poder tratar de buena manera o hagamos lo mejor posible en la situación en la que tenemos para nuestros peludos. Así es. Entonces, sí, realmente recalcar muchísimo eso. Muchas gracias por esa Gracias. acotación y ese valor. Y pues sí, Doc, tenemos preguntitas ahí también. A ver. Em, el, el doctor José Jiménez nos pregunta, doctora, entonces la terapia metronómica se utilizaría para pacientes debilitados hasta poder estabilizarlos y luego de eso volveríamos a utilizar la terapia normal. No, 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 no. Vos podés utilizar o una terapia metronómica o una terapia, llamémosle convencional, la quimioterapia los protocolos que conocemos siempre, ¿sí? Con dosis altas. Em, vos podés, vos podés elegir, a ver, yo muchas veces te voy a dar un ejemplo como si yo tuviera un paciente acá conmigo. Em, si tengo un paciente con un carcinoma de células escamosas, en el cual quiero hacer una cirugía, que algunas veces algunos propietarios no acceden, indico un tratamiento de quimioterapia a ver si logro tener un control de esa enfermedad. Tampoco acceden porque bueno, no pueden llevar el paciente a la clínica, qué sé yo, un montón de cuestiones personales. Bueno, tal vez en ese paciente digo, bueno, lo que podemos hacer es una terapia metronómica que tal vez no voy a lograr tener exactamente el mismo control de la enfermedad que si yo hiciera una terapia más agresiva o atacara al tumor de manera mucho más agresiva, pero sí voy a lograr una enfermedad mucho más, voy a una enfermedad estable, un paciente que no tenga, que no tenga tantos efectos secundarios, ¿sí? Ahora, si tengo un paciente muy viejito, con enfermedades concomitantes, en el cual yo sé que es un paciente renal, por ejemplo, y tal vez no le puedo dar, o que es un paciente, un paciente cardiópata, y no le puedo dar un tratamiento con doxorubicina. Entonces, en ese paciente puedo hacer una terapia metronómica y no voy a dañar su corazón, no voy a dañar su riñón. O sea, no es o una o la otra, es saber seleccionar en qué paciente voy a indicar una terapia o voy a indicar la otra terapia. ¿Sí? Es individualizar a cada paciente. Los libros nos ponen muchos protocolos, muchos tipos de opciones terapéuticas. Yo tengo que individualizar y decir cuál es la mejor opción de tratamiento para mi paciente. ¿Sí? Si tengo un tutor que nos ha pasado hace poco el año pasado en realidad, una chica que tenía su perro, no vivía en una ciudad cerca, cerca de acá, a varios kilómetros. Ella vivía sola, con su mascota, no podía acceder a un protocolo de quimioterapia todas las semanas. Tenía a su papá enfermo, con una enfermedad oncológica también. Por eso digo que a veces no podemos juzgar porque las personas están pasando situaciones muy difíciles que a veces desconocemos. Y ella no quería dejar de hacer un tratamiento para su perro, pero no podía, realmente no podía ocuparse entre su trabajo, la salud de su papá, y la salud de su mascota. Le era imposible. Entonces, en ese paciente se buscó un protocolo de terapia metronómica para darle, para prolongar el tiempo de sobrevida con buena calidad de vida, ¿sí? Y que ella pudiera disfrutar de su mascota, ¿sí? Y también pudiera ocuparse de su trabajo, ocuparse de su familia. ¿Mm? Es Claro, Doc, así encontrar, es. es encontrar la pareja, por así decirlo, ¿sí? Claro, Doc, justamente, justamente. Muchísimas gracias por ese valioso aporte, Doc. El doctor José Alberto nos dice muchísimas gracias, doctora. Muy buena plática. La doctora Andrea también.
El doctor José Jiménez tiene otra consulta. Nos comenta, Sí. yo utilizo mucho lo que es terapia endovenosa para TBT. Tal vez hay algún medicamento para poder tratarlos por vía oral. Bueno, la lomustine anda muy bien en TBT para ser tratados por vía oral. Aparte es una herramienta espectacular en el sentido de que sabemos muy bien que el TBT es una enfermedad muchas veces de estos lugares donde hay en muchas mascotas, de los refugios, no me salía la palabra. Entonces, tratar a esos pacientes en los refugios sin la necesidad de una vía endovenosa todas las semanas, porque bueno, calculo que deben hacer endovenosa con vincristina. Pueden hacerlo con lomustina cada 21, cada 28 días y la respuesta al tratamiento es excelente. De hecho, hay un trabajo realizado creo que en México por el doctor Gilberto eh, sobre tratamientos de TBT con lomustina. Excelente, Doc. Excelente. Pues eso sería realmente todo, Doc. No sé si Bueno, algún otro participante tenga otra pregunta, pero de nuestro el doctor José Jiménez nos dice, doctora, lo de la primera pregunta lo hice porque comentaba que en la terapia metronómica las células al dejar el tratamiento volvían a su crecimiento descontrolado. Entonces pensé que bueno. puede existir primero un metronómica hasta recuperar o estabilizar al paciente y luego realizar una terapia con dosis altas para poder eliminar por completo las células o su crecimiento. Muchas gracias por todo, doctora. No, dale, Sí, gracias.